cielos oscuros, planetas de neón y el inquietante zumbido de máquinas futuristas, el cine italiano de la década de los 70 se atrevió a mostrar mundos que Hollywood jamás se atrevería a tocar. Pero con la audacia también llegó el peligro. Algunas películas fueron prohibidas, otras ridiculizadas, pero todas dejaron cicatrices en quienes las presenciaron. ¿Eran estas obras maestras de la visión o experimentos prohibidos destinados al olvido? Esta noche descubrimos 12 impactantes películas italianas de ciencia ficción que atormentaron a los espectadores para siempre. Número 12. Planeta de los vampiros. El auge de su reestreno en 1971. Aunque fue estrenada originalmente en 1965, Planeta de los vampiros volvió a impactar profundamente al público en la década de los 70, cuando los distribuidores italianos decidieron relanzarla para capitalizar el furor de la carrera espacial y la enorme ola de interés generada tras el estreno de 2001, Una odisea del espacio. De repente, una película antes considerada de serie B se convirtió en un inquietante espejo de los crecientes miedos de la humanidad sobre la exploración espacial. La premisa era simple pero inquietante. Dos naves espaciales aterrizan en un planeta desolado, sus tripulaciones atraídas por una fuerza invisible. Pronto los astronautas se vuelven unos contra otros, sus cuerpos poseídos por seres parásitos que resucitan a los muertos. La dirección saturada de color de Mario Bava, la niebla, los cielos rojos y las sombras que parecían vivas le dieron a la película una cualidad de pesadilla. Pero la controversia no se hizo esperar. La Iglesia Católica condenó su impía imaginería de los muertos resucitando en el espacio. Algunos censores en Europa recortaron secuencias completas, argumentando que el público se desmayaría ante la mera sugerencia de cadáveres pilotando naves espaciales. En Italia, los cines de pequeños pueblos incluso la prohibieron después de que circularan rumores de que la historia se burlaba de la resurrección mismita. Detrás de las cámaras, Bava se las arregló con un presupuesto verdaderamente minúsculo. Creó paisajes alienígenas empleando telones de fondo pintados a mano y máquinas de humo, reutilizando vestuario de otras producciones cinematográficas. Aquello que en pantalla lucía suntuoso y opulento fue confeccionado con una enorme dosis de pura desesperación. Al principio, los críticos se mofaron de sus efectos visuales tan baratos, pero cuando el público la volvió a ver en la década de los 70, descubrieron que sus limitaciones solo la hacían aún más aterradora. ¿Y cuál es su legado hoy? Muchos historiadores de cine actualmente argumentan que la película Alien de Ridley Scott se inspiró en la imaginería de Bava. Trajes espaciales, naves abandonadas y el lento pavor del aislamiento. Aunque se le negó el reconocimiento en vida, la obra de Bava resurgió décadas después como esencial para el terror de ciencia ficción. Cuando la niebla se disipa, el planeta de los vampiros no se erige como una obra kitsch, sino como una profecía, una historia sobre posesión, control y el hambre desconocida que aguarda más allá de nuestras estrellas. Número 11. La Batalla de los Mundos, de 1972, un resurgimiento televisivo. La Batalla de los Mundos, dirigida por Antonio Margheriti, era una verdadera rareza. Filmada originalmente a principios de los años 60, su reaparición en el circuito televisivo de los 70 la transformó en un inesperado fenómeno de culto. El público que esperaba una aventura ligera se encontró atónito ante una oscura y cerebral historia de terror cósmico. La película comienza con un misterioso planeta errante que se precipita hacia la Tierra. Los científicos entran en pánico, los gobiernos se movilizan, pero un profesor excéntrico afirma que el planeta no es un cuerpo natural, es una máquina gigantesca. Lo que sigue es una historia de la humanidad enfrentándose a una inteligencia sin vida que nos considera meros insectos. Los censores italianos en 1961 lo habían desestimado por considerarlo demasiado extraño para su distribución generalizada, pero en la década de 1970, durante un clima de paranoia de la Guerra Fría y una creciente desconfianza en la autoridad, sus ideas calaron muy hondo. Los espectadores susurraban que en realidad no trataba sobre alienígenas en absoluto, sino sobre potencias globales que trataban a los ciudadanos como meros objetos prescindibles. Entre bastidores, Margheriti estaba obsesionado con la escala, utilizaba maquetas en miniatura, suspendía planetas sobre espejos y superponía efectos para simular colisiones cósmicas, aunque rudimentarias para los estándares modernos. Sus ilusiones crearon una sensación de grandeza inigualable en la ciencia ficción europea de la época. Las cadenas de televisión recibieron quejas. Los padres afirmaron que las imágenes de ciudades en llamas aterrorizaban a los niños. Algunos críticos la tacharon de nihilista, pero los jóvenes cinéfilos vieron más allá de sus fallos, elogiando su ambición. De hecho, La Batalla de los Mundos se convirtió en un clásico de culto, con multitudes universitarias debatiendo sus significados políticos ocultos. Su legado perdura. Hoy en día, la película se estudia como uno de los primeros intentos europeos de fusionar la filosofía con el espectáculo de la ciencia ficción. La idea de un planeta máquina indiferente anticipó obras maestras posteriores como Solaris e incluso Star Trek. La película, el impacto de la Guerra de los Mundos, no reside en las explosiones, sino en su escalofriante mensaje. La humanidad podría no importar en absoluto en el vacío infinito. Número 10. Guerra entre los planetas, 1970. Estrenada al amanecer de una nueva década, La Guerra entre los planetas de Margheriti fue infame por dejar a las audiencias inquietas y confundidas.
comercializado como pura aventura espacial. Lo que obtuvieron en cambio fue una visión surrealista de desastre natural y colapso cósmico. La historia comienza con la órbita terrestre desestabilizándose después de que un misterioso campo de fuerza rodea el planeta. Los científicos se apresuran a resolver la crisis, mientras los astronautas son enviados en una misión desesperada para encontrar la fuente. A medida que se aproximan, la realidad parece desintegrarse cada vez más. El tiempo se distorsiona, la materia se desvanece, e incluso su propia cordura empieza a resquebrajarse. Cuando se estrenó, muchos cines italianos retiraron la película después de tan solo unos pocos días. El público se quejó de que era demasiado inquietante, con imágenes de ciudades desmoronándose y océanos hirviendo. Los críticos acusaron a Margheriti de explotar los miedos nucleares de la Guerra Fría, aunque otros lo elogiaron por capturar la inquietud de un mundo inestable. La controversia se profundizó cuando los censores recortaron secuencias de muerte masiva por temor al pánico. Algunos rollos fueron destruidos por completo, lo que dio lugar a décadas de versiones incompletas que circularon de forma pirata. Se extendió el rumor de que el propio Margheriti quería que se enterrara, avergonzado por su sombría naturaleza. Detrás de cámaras, la producción fue caótica. Margheriti trabajó con un presupuesto muy limitado, basándose en efectos prácticos, cielos pintados, líquidos arremolinados filmados en primer plano para imitar materia colapsando y un sinfín de máquinas de humo. Los miembros del elenco admitieron que a menudo no comprendían la trama, actuando contra telones de fondo de puro caos y con muy poca dirección. Pero para quienes la vieron, las imágenes eran inolvidables. Un planeta haciéndose pedazos, astronautas flotando en la nada, la humanidad gritando al vacío. No fue tanto una película, sino más bien una pesadilla. En décadas posteriores, críticos de culto rescataron la guerra en la oscuridad. Ellos sostenían que no se trataba de un fracaso, sino de una visión de vanguardia disfrazada de serie B. Hoy en día, se estudia como un claro ejemplo de la audaz y valiente disposición de Italia para experimentar en el cine de género. ¿Cuál fue su impacto duradero? Un recordatorio de que, en ocasiones, el mayor de los terrores no es la guerra, sino el colapso del propio mundo que se desmorona bajo nuestros pies. En el puesto número 9 tenemos El Limo Verde, una coproducción italo-japonesa con su estreno europeo en la década de 1970. Aunque técnicamente una producción japonesa-estadounidense, The Green Slime se convirtió en una obsesión de culto italiana en los años 70, tras ser ampliamente distribuida en la televisión nocturna europea. Lo que parecía una aventura espacial estándar se convirtió en una de las experiencias de ciencia ficción más extrañas y aterradoras que el público jamás había visto. La historia comienza con astronautas destruyendo un asteroide que amenaza la Tierra, pero en el proceso traen de vuelta una extraña sustancia verde que muta en criaturas de un solo ojo y tentáculos. Pronto, una estación espacial se convierte en una zona de guerra claustrofóbica. Lo que inquietó a las audiencias italianas no fueron solo los monstruos, sino la forma en que las criaturas parecían representar la propagación incontrolable de la contaminación, una alegoría escalofriante en una era obsesionada con los desastres ambientales y las consecuencias de la Guerra Fría. La censura golpeó casi de inmediato. Algunas emisiones cortaron secuencias de los monstruos multiplicándose, alegando que era demasiado grotesco para la televisión familiar. Surgieron rumores de que las criaturas del limo eran metáforas de la intoxicación por radiación, lo cual resultaba demasiado cercano durante las protestas antinucleares que barrían Europa. Los padres presentaron quejas, exigiendo que fuera prohibido de la programación infantil. Entre bastidores, la producción era un caos. Aunque se rodó en los estudios Toei de Japón y se promocionó intensamente por toda Italia, el reparto de actores estadounidenses, italianos y japoneses a menudo tenía serias dificultades para comunicarse. Los equipos de efectos especiales trabajaron día y noche para crear monstruos con trajes de goma que, aunque a algunos les parecían ridículos, aterrorizaban a los espectadores desprevenidos que los veían de noche. Para mediados de los años 70, The Green Slime ya se había vuelto infame. Copias piratas en VHS circularon entre estudiantes que lo trataban como un texto prohibido. Los críticos, más tarde, lo tildaron de kitsch, pero los fans de culto insistieron en que era una obra maestra del terror ecológico disfrazada de serie B. Su legado aún perdura. Décadas después, expertos en cine ahora atribuyen a The Green Slime haber influido en obras posteriores como Alien y La Cosa, demostrando que bajo sus trajes de goma y luces parpadeantes yacía una profunda inquietud sobre la contaminación, la infección y la arrogancia de la humanidad en el espacio. El verdadero impacto de The Green Slime no fueron los monstruos, sino el reflejo de nuestra propia huella imprudente en el universo. Número 8. Cosmos, Guerra de los Planetas, de 1977. Cuando Luigi Cosi, quien más tarde se haría famoso por éxitos de culto como Star Crash, desató Cosmos, Guerra de los Planetas, las audiencias no estaban en absoluto preparadas.
Comercializada como una emocionante respuesta italiana a Star Wars, lo que obtuvieron en cambio fue algo mucho más extraño, más oscuro y considerablemente más inquietante. La película sigue a un grupo de valientes astronautas que investigan misteriosas señales provenientes del espacio profundo. Lo que comienza como una misión de rutina se convierte rápidamente en un caos absoluto al descubrir una inteligencia artificial que esclaviza las mentes y drena la vida de aquellos que se atreven a resistirse. A diferencia de Star Wars, esto no era una aventura. Era paranoia, envuelta en luces parpadeantes y extraños paisajes sonoros. La controversia no se hizo esperar. Algunos críticos acusaron a Cozzi de plagio, alegando que la película reciclaba elementos recurrentes de éxitos estadounidenses, pero el público italiano se sintió perturbado por algo más profundo, la idea de la tecnología controlando a la humanidad. Con la informatización en auge en la década de 1970, la película explotó los temores de un futuro donde las máquinas dominarían al hombre. Detrás de cámaras, la producción era frenética. Cozzi casi no tenía presupuesto, reutilizando decorados de producciones anteriores y confiando en trucos de edición creativos para simular batallas cósmicas. Los actores admitieron que a menudo no entendían el guión, que mezclaba filosofía con pulp de una manera surrealista. Los distribuidores italianos, desesperados por sacar provecho de la fiebre de la ciencia ficción, la impulsaron con fuerza en los cines, solo para ver cómo los padres sacaban a los niños por miedo a su atmósfera inhumana. Pero las audiencias de culto la salvaron. Las proyecciones de medianoche estallaron en debate, con estudiantes discutiendo si los señores supremos de las máquinas eran metáforas del fascismo, el capitalismo o la inminente revolución informática. Hoy, Cosmos. Guerra de los Planetas se erige como uno de los intentos más audaces de Italia para fusionar filosofía y espectáculo de ciencia ficción. Descartada por los críticos, adorada por los cultistas, se convirtió en la prueba de que la ciencia ficción italiana no se trataba de copiar a Hollywood. Se trataba de dar vida a visiones demasiado extrañas, demasiado audaces y demasiado perturbadoras para el gusto del público en general. La conmoción fue evidente, una advertencia de que el enemigo quizás no venga de las estrellas, sino de los cables y las máquinas que construimos nosotros mismos. Número. Star Crash, 1978. Cuando la película Star Wars explotó en 1977, la respuesta de Italia llegó de forma rápida y peligrosamente audaz. Star Crash, de Luigi Cozzi, fue un verdadero caleidoscopio de imágenes visuales extrañas, actuaciones exageradas y una locura cósmica sin igual. A primera vista parecía una copia juguetona, pero cuando el público se sentó, encontraron algo mucho más extraño, un sueño febril que se quedó grabado como una presencia inquietante. La historia sigue a Stella Star, una forajida espacial que se embarca en una misión para impedir que un conde malvado desate un arma apocalíptica. En su camino, ella se encuentra con guerreras, amazonas, robots gigantes y galaxias que más que sistemas estelares parecían puras alucinaciones. Los censores italianos reaccionaron con indignación. Algunos afirmaron que la película era excesivamente caótica. Otros lo acusaron de blasfemia por representar a los dioses y a los poderes cósmicos de una manera irreverente. En Francia y Alemania se cortaron secuencias enteras, supuestamente por ser demasiado aterradoras para el público joven. Sin embargo, en Italia, los adolescentes hacían fila alrededor de la manzana, anhelando su caótico y colorido mundo. Detrás de cámaras, la producción fue una batalla. Él admitió haberse inspirado más en revistas pulp y cómics que en Star Wars. Los modelos se construyeron apresuradamente, los efectos se montaron de forma chapucera y los diálogos a menudo se improvisaron. Caroline Munro protagonizó con deslumbrantes vestuarios, mientras que un joven David Hasselhoff apareció en uno de sus primeros papeles. El resultado fue una película tan extraña que no podía ser simplemente ignorada. Los críticos se rieron a carcajadas, pero las audiencias susurraban. Algunos la consideraron profética, vaticinando un futuro en el que el espacio no giraba en torno al heroísmo, sino al surrealismo y la supervivencia. Copias piratas de la película circularon por toda América, convirtiéndola en un éxito de culto en el extranjero. George Lucas quizás tuvo el gran éxito de taquilla, pero Cozzi poseía la pesadilla que jamás se desvanecería. Décadas después, Star Crash es aclamada como una de las películas de culto más emblemáticas y definitivas. Su legado no reside en la perfección, sino en la audacia. Italia osó reimaginar la galaxia a su propia imagen anárquica. El impacto emocional de Star Crash fue que el espacio no era solo aventura, era caos, color y la aterradora comprensión de que nuestra imaginación podría ser demasiado salvaje para la realidad misma. Número 6. El humanoide, 1979. Cuando El humanoide de Aldo Lodo llegó a los cines en 1979, fue promocionado como la respuesta definitiva de Italia a Star Wars, pero lo que el público encontró fue mucho más extraño y para muchos bastante inquietante. Con Richard Kiel, el imponente actor de James Bond como protagonista principal, prometía un gran espectáculo.
Lo que entregó fue un relato bizarro de experimentación humana y tiranía cósmica. La historia se desarrolla en el planeta Metrópolis, donde un malvado gobernante planea liberar un químico capaz de convertir a los humanos en esclavos sin voluntad. Para llevar a cabo su malvado plan, corrompe a un gigante pacífico, Kiel, transformándolo en un ejecutor superpoderoso conocido como el humanoide. Solo una pequeña banda de rebeldes, incluyendo un niño telepático, se interpone en el camino de la esclavitud planetaria. El público que esperaba una aventura ligera quedó horrorizado. La idea de una transformación forzada en drones obedientes se acercó demasiado a los miedos de la Guerra Fría sobre el lavado de cerebro y la guerra química. Algunas regiones italianas prohibieron las proyecciones, declarando la película demasiado aterradora para menores. En Francia, los críticos lo acusaron de crueldad psicológica. Tras bambalinas, reinaba el caos. La injerencia de los productores exigía que se pareciera a Star Wars, mientras que el director Aldo Lodo deseaba un enfoque filosófico más oscuro. Los sobrecostos y los plazos ajustados llevaron a efectos deficientes, pero fue la inquietante actuación de Kiel como un hombre despojado de su libre albedrío lo que más inquietó a la multitud. Se corrieron rumores de que los niños lloraban en los cines y los padres exigían reembolsos. Sin embargo, con el tiempo, el humanoide se convirtió en un fenómeno de culto. Las copias pirata se extendieron por Estados Unidos, con fans elogiando su atmósfera inquietante y su audacia. Hoy en día se estudia menos como una imitación fallida y más bien como una alegoría distópica sobre el control, la manipulación y la aterradora fragilidad de la autonomía humana, la herida emocional que dejó un recordatorio de que el mayor peligro en el espacio quizás no sean los invasores alienígenas, sino perder la esencia de lo que somos. Número 5. Guerreros del Bronx del año 2000 y precursor de 1978. Mucho antes de que los futuros distópicos se volvieran populares y comunes, el cine italiano se adentró en la aterradora posibilidad de un colapso urbano con Bronx Warriors del año 2000. Aunque técnicamente era más post-apocalíptica que una ópera espacial pura, su visión de ciencia ficción de una sociedad en ruinas impactó profundamente a las audiencias que reconocieron demasiado de su propio mundo reflejado en ella. Ambientada en una Nueva York decadente del futuro cercano, la película imagina a pandillas gobernando las calles después de que el gobierno... La historia sigue a un héroe reacio, obligado a navegar entre facciones en guerra de mutantes, cyborgs y brutales señores de la guerra. En lugar de naves espaciales futuristas, el verdadero terror provenía de las ruinas de hormigón, de calles llenas de humo y de la cruda constatación de que la civilización ya había perdido. El público en 1978 quedó completamente conmocionado. Italia había estado sumida en una profunda violencia política, los llamados años de plomo, pero una película que anticipaba que las ciudades occidentales se convertirían en auténticas zonas de guerra se percibió menos como una obra de ficción y mucho más como una verdadera profecía. Los censores inicialmente restringieron las proyecciones, alegando que glorificaba la anarquía. Los sindicatos de policía en Roma protestaron, afirmando que fomentaba la rebelión. Detrás de cámaras, la producción fue de guerrilla. Muchos escenarios eran fábricas abandonadas y calles demolidas. Los extras fueron sacados de pandillas de motociclistas locales, dándole a la película un toque crudo y peligroso. Circulaban rumores de que estallaron peleas callejeras reales durante el rodaje, lo que se sumó a su reputación caótica. Los críticos la tacharon de explotadora, pero el público joven se enganchó a su energía. A principios de los 80 había alcanzado el estatus de culto, influyendo en la ola de películas post-apocalípticas como Mad Max 2 y Escape from New York. Su legado es claro. Guerreros del Bronx del año 2000 no era ciencia ficción pulcra y elaborada, era un grito primal que captaba el pánico de que la sociedad pudiera derrumbarse, no por una guerra nuclear, sino por su propia violencia y corrupción. En el número 4, Misión Stardust, con sus proyecciones de reestreno en los años 70. Basada en las novelas pulp alemanas de Perry Rhodan, que eran enormemente populares, Misión Stardust tenía como objetivo lanzar a Italia de lleno al corazón de la ciencia ficción internacional. Estrenada a principios de esa década, resurgió a mediados de los años 70 con nuevos montajes y reestrenos que dejaron al público impactado por su extrañeza y sus inquietantes matices. La trama sigue al astronauta Perry Rhodan mientras aterriza en la Luna, solo para descubrir una nave espacial alienígena varada. Su tripulación, que padece una enfermedad mortal, llega a un acuerdo. Si la Tierra puede ofrecer una cura, los alienígenas compartirán su tecnología. Lo que comienza como aventura deriva en paranoia, con gobiernos en la sombra y potencias rivales buscando controlar el secreto alienígena. El público italiano se sintió profundamente inquieto. En una época de teorías de conspiración muy reales y de espionaje de la Guerra Fría, la idea de una tecnología oculta y de enfermedades causó un gran impacto. Algunos cines recibieron quejas de que la película sembraba inquietud. Ciertas cadenas de televisión censuraron imágenes médicas por temor a que cundiera el pánico en una época en la que la polio y nuevas epidemias aún estaban presentes en la memoria.
La producción fue turbulenta, la adaptación de una novela pulp alemana se consideró una apuesta arriesgada y los fondos se agotaron a mitad del rodaje. Los decorados se reutilizaron de otras películas y los equipos de efectos visuales tuvieron que ingeniárselas para representar naves futuristas con recursos mínimos. Los críticos lo calificaron de inconexo, pero las audiencias jóvenes encontraron algo inquietante en sus imperfecciones, algo sin pulir pero crudo. Para los años 70, sus proyecciones de reestreno atrajeron a multitudes de culto. Los estudiantes susurraban acerca de sus significados más recónditos, interpretando la enfermedad extraterrestre como una alegoría de la corrupción política o de las consecuencias de una guerra nuclear. Las copias piratas circularon por toda Europa, manteniendo su reputación muy viva mucho tiempo después de que se desvaneciera de las pantallas de los cines. Hoy, Misión Stardust se erige como un fascinante artefacto de la audacia de Italia para apostar por los sueños de la ciencia ficción de serie B. Resultó impactante en su momento. Su legado reside en el modo en que difuminó la delgada línea entre la aventura pulp y la pesadilla conspirativa. ¿Cuál es su inquietante lección? A veces, los descubrimientos más aterradores no son monstruos o máquinas, sino los secretos que nuestros propios gobiernos podrían estar ocultando. Número 3. La Guerra de los Robots, 1978. A finales de los años 70, el director italiano Alfonso Brescia se había labrado un nicho para producciones de ciencia ficción rápidas y caóticas. La Guerra de los Robots fue su intento más infame. Comercializada como una aventura galáctica, rápidamente se convirtió en una de las películas más extrañas e impactantes de toda la década. La historia comienza cuando fuerzas alienígenas secuestran a dos brillantes científicos del planeta Tierra. En un acto de desesperación, un improvisado equipo de astronautas emprende una misión de rescate a través de las estrellas, pero lo que descubren no es un enfrentamiento heroico, es una pesadilla de civilizaciones esclavizadas, dominadas por señores supremos robóticos. El público acudió esperando un divertido escapismo, pero lo que obtuvieron en su lugar fueron batallas interminables contra ejércitos de soldados robóticos, seres humanos reducidos a meras marionetas, y una trama que se adentró en una paranoia completamente surrealista. Los críticos italianos la condenaron como una imitación barata de Star Wars, pero algunos espectadores salieron conmocionados, afirmando que sus imágenes de ejércitos de máquinas sin mente reflejaban sus propios miedos a que la tecnología avanzara sin control. La censura golpeó en varios países. Los distribuidores alemanes cortaron escenas enteras de humanos siendo atados a máquinas, alegando que eran demasiado perturbadoras. En Italia, el elenco detrás de las cámaras, Bava se las arregló con un presupuesto verdaderamente minúsculo. Creó paisajes alienígenas empleando telones de fondo pintados a mano y máquinas de humo, reutilizando vestuario de otras producciones cinematográficas. Aquello que en pantalla lucía suntuoso y opulento fue confeccionado con una enorme dosis de pura desesperación. Al principio, los críticos se mofaron de sus efectos visuales tan baratos, pero cuando el público la volvió a ver en la década de los 70, descubrieron que sus limitaciones solo la hacían aún más aterradora. ¿Y cuál es su legado hoy? Muchos historiadores de cine actualmente argumentan que la película Alien de Ridley Scott se inspiró en la imaginería de Bava. Trajes espaciales, naves abandonadas y el lento pavor del aislamiento. Aunque se le negó el reconocimiento en vida, la obra de Bava resurgió décadas después como esencial para el terror de ciencia ficción. Cuando la niebla se disipa, el planeta de los vampiros no se erige como una obra kitsch, sino como una profecía, una historia sobre posesión, control y el hambre desconocida que aguarda más allá de nuestras estrellas. Número 11. La Batalla de los Mundos, de 1972, un resurgimiento televisivo. La Batalla de los Mundos, dirigida por Antonio Margheriti, era una verdadera rareza. Filmada originalmente a principios de los años 60, su reaparición en el circuito televisivo de los 70 la transformó en un inesperado fenómeno de culto. El público que esperaba una aventura ligera se encontró atónito ante una oscura y cerebral historia de terror cósmico. La película comienza con un misterioso planeta errante que se precipita hacia la Tierra. Los científicos entran en pánico, los gobiernos se movilizan, pero un profesor excéntrico afirma que el planeta no es un cuerpo natural, es una máquina gigantesca. Lo que sigue es una historia de la humanidad enfrentándose a una inteligencia sin vida que nos considera meros insectos. Los censores italianos en 1961 lo habían desestimado por considerarlo demasiado extraño para su distribución generalizada, pero en la década de 1970, durante un clima de paranoia de la Guerra Fría y una creciente desconfianza en la autoridad, sus ideas calaron muy hondo. Los espectadores susurraban que en realidad no trataba sobre alienígenas en absoluto, sino sobre potencias globales que trataban a los ciudadanos como meros objetos prescindibles. Entre bastidores, Margheriti estaba obsesionado con la escala, utilizaba maquetas en miniatura, suspendía planetas sobre espejos y superponía efectos para simular colisiones cósmicas, aunque rudimentarias para los estándares modernos. Sus ilusiones crearon una sensación de grandeza inigualable en la ciencia ficción europea de la época. Las cadenas de televisión recibieron quejas. Los padres afirmaron que las imágenes de ciudades en llamas aterrorizaban a los niños. Algunos críticos la tacharon de nihilista, pero los jóvenes cinéfilos vieron más allá de sus fallos, elogiando su ambición. De hecho, La Batalla de los Mundos se convirtió en un clásico de culto, con multitudes universitarias debatiendo sus significados políticos ocultos.
Su legado perdura. Hoy en día, la película se estudia como uno de los primeros intentos europeos de fusionar la filosofía con el espectáculo de la ciencia ficción. La idea de un planeta máquina indiferente anticipó obras maestras posteriores como Solaris e incluso Star Trek. La película, el impacto de la Guerra de los Mundos, no reside en las explosiones, sino en su escalofriante mensaje. La humanidad podría no importar en absoluto en el vacío infinito. Número 10. Guerra entre los planetas, 1970. Estrenada al amanecer de una nueva década, La guerra entre los planetas de Margheriti fue infame por dejar a las audiencias inquietas y confundidas. Comercializado como pura aventura espacial, lo que obtuvieron en cambio fue una visión surrealista de desastre natural y colapso cósmico. La historia comienza con la órbita terrestre desestabilizándose después de que un misterioso campo de fuerza rodea el planeta. Los científicos se apresuran a resolver la crisis, mientras los astronautas son enviados en una misión desesperada para encontrar la fuente. A medida que se aproximan, la realidad parece desintegrarse cada vez más. El tiempo se distorsiona, la materia se desvanece, e incluso su propia cordura empieza a resquebrajarse. Cuando se estrenó, muchos cines italianos retiraron la película después de tan solo unos pocos días. El público se quejó de que era demasiado inquietante, con imágenes de ciudades desmoronándose y océanos hirviendo. Los críticos acusaron a Margheriti de explotar los miedos nucleares de la Guerra Fría, aunque otros lo elogiaron por capturar la inquietud de un mundo inestable. La controversia se profundizó cuando los censores recortaron secuencias de muerte masiva por temor al pánico. Algunos rollos fueron destruidos por completo, lo que dio lugar a décadas de versiones incompletas que circularon de forma pirata. Se extendió el rumor de que el propio Margheriti quería que se enterrara, avergonzado por su sombría naturaleza. Detrás de cámaras, la producción fue caótica. Margheriti trabajó con un presupuesto muy limitado, basándose en efectos prácticos, cielos pintados, líquidos arremolinados filmados en primer plano para imitar materia colapsando y un sinfín de máquinas de humo. Los miembros del elenco admitieron que a menudo no comprendían la trama, actuando contra telones de fondo de puro caos y con muy poca dirección. Pero para quienes la vieron, las imágenes eran inolvidables. Un planeta haciéndose pedazos, astronautas flotando en la nada, la humanidad gritando al vacío. No fue tanto una película, sino más bien una pesadilla. En décadas posteriores, críticos de culto rescataron la guerra entre